El pasado 8 de marzo, viernes, era ese día de la semana, lo recordamos, el Día de la Mujer Trabajadora, era presentado a cargo de Isabel Ambrosio, delegada de Gobierno del Gobierno andaluz en Córdoba, José Escudero Aranda como nuevo director del conjunto arqueológico Medina Zahara. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. José se hace cargo ya de la antigua ciudadela califal del siglo X, un símbolo del esplendor de nuestra ciudad, esa ciudad brillante que ordenó construir Abderramán III. Y bueno, la verdad es que para ti no es, José, ni muchísimo menos una novedad, ¿no? Es una especie de vuelta a casa, ¿no? Pues la verdad que sí, que es como volver a casa, en otras circunstancias, de otra forma, en otras condiciones, claro. Pero realmente sí, porque Medina Zahara fue mi casa durante 20 años. Efectivamente, 20 años trabajando allí con ese corte, ese paréntesis entre 2008 y 2013 como conservador en el Museo Arqueológico. Sí. Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando recibes esta noticia, ¿no?, del regreso y, como dices, en tan diferente ya coyuntura? Pues en principio me dio un poco de miedo, pero luego me hizo también muchísima ilusión. Volver a Medina Zahara era para mí algo clave. Y bueno, pues me lo he tomado como eso, como un reto profesional y como un reto personal, ¿no? Evidentemente, yo donde he querido trabajar siempre ha sido en Medina Zahara. Bueno, casi un mes al frente de la gestión, pero esto no es algo real, ¿verdad? Porque me comentabas antes de iniciar la entrevista que básicamente todavía no ha dado tiempo ni físicamente, ¿no?, a sentarse en el despacho. Pues prácticamente, entre algunas entrevistas, reuniones, etcétera, pues realmente todavía no me ha dado tiempo real de sentarme. Eso no significa que no me haya puesto a trabajar, que sí que me he puesto y de forma dura con todo el equipo de Medina Zahara. Responsable del mayor complejo cultural de nuestra ciudad, tu designación por parte de la Consejería de Cultura cerraba ese periodo de interinidad tras el cese de Antonio Vallejo después de 28 años al frente de este emblema, como comentábamos al principio, este enclave imponente de la ciudad de Córdoba. Tú lo conoces bien a Antonio, sobre todo porque entrabas un año después, ¿no?, a trabajar en Medina Zahara aproximadamente. Sí, claro que lo conozco, trabajé con él, trabajamos juntos. Y durante muchos años, además. Durante muchos años, claro, por supuesto. Bueno, sin ánimo, evidentemente, de meter el hociquillo, como se podría decir, en intimidades y en conversaciones personales, pero ¿le ha dado algún consejo? ¿Hay algo que se pueda contar? ¿Han tenido alguna conversación? Bueno, han sido unos días, como tú has dicho antes, muy intensos. No hemos tenido tiempo de tener demasiado contacto. Estos días han sido frenéticos. En fin, y yo espero que las aguas se remansen poco a poco y, en fin, pues podamos establecer una comunicación fluida y demás. Claro, porque además, bueno, este arqueólogo, pues bueno, ha sido uno de los grandes artífices de algunos de los cambios más importantes, si no de los cambios más importantes, sin más, de la historia reciente de Medina Zahara, de este yacimiento, con esa inauguración del museo hace 4 años, que él siempre ha considerado como una especie de guinda. No ha sido lo único, ni mucho menos. También tenemos esa guía, ahora hablaremos un poco más de ese trabajo, de ese legado de Antonio Vallejo, pero sí que es cierto que ha sido para él como una especie de broche de oro, ¿no?, a toda esa trayectoria. ¿Hay algún sueño muy lejano que tenga José Escudero? Quiero que el día de mañana se me recuerde por haber dejado esta estela en Medina Zahara. Pues a mí me gustaría que se me recordara. Tampoco tengo yo un especial interés en que se me recuerde, demasiado. Si por algo quiero que se me recuerde es porque el trabajo esté bien hecho. Y ya está, ¿no? Que me parece que es lo que me parece más importante en este ámbito. Antonio Vallejo, hablábamos antes de esa obra, de ese trabajo, también aportaba
una visión arqueológica integral, conjunta, inédita hasta el momento, a través de esa obra que se publicaba hace poquitos años, y él pues decía en las entrevistas, en las declaraciones que le leímos en aquella época, que bueno, esto era clave en ese aspecto que quizá tenga por desarrollar Medina Azahara, que es la divulgación, ¿no? Y la cercanía con respecto no ya al turista en general, que también, sino también al cordobés en particular, ¿no? Sí, claro, y ese es uno de los objetivos, ha sido siempre un objetivo y es un objetivo actual en el que trabajaremos de forma exhaustiva para profundizar en esa dimensión social que tiene que tener Medina Azahara como algo cercano, primero a la ciudadanía cordobesa. No se entiende que la propia ciudadanía cordobesa esté un poco ajena al yacimiento, al conjunto arqueológico. A mí me parece clave, hay que empezar por casa y luego seguir ampliando los horizontes, ¿no? Yo creo que lo comentábamos un poco antes de estos momentos, que los cordobeses tienen que sentir suya Medina Azahara, no deben de verla como algo ajeno o como un segmento del patrimonio que está ahí, pero que no forma parte de su vida. Si fuéramos capaces de conseguir eso, yo creo que nuestra labor estaría más que cumplida. Isabel Ambrosio, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, en esa presentación, como decíamos, que tenía lugar el 8 de marzo, el día que se publicaba este nombramiento en el BOJA, de hecho, hacía referencia a la necesidad de que Medina Azahara pues, siga siendo un referente, como ya lo ha sido, y ponía el acento en dos aspectos: por un lado el estudio y por otro esta cuestión del turismo que abordábamos. Entiendo que una y otra se deben retroalimentar, José, que son complementarias, que una evidentemente no excluye a la otra, pero ¿hay alguna de las dos que consideres que está en un estado más deficitario en este momento? No exactamente. Si acaso es el ámbito de la difusión dirigido a un público turístico. El turismo parece, cuando se habla de turismo y se habla de turismo y patrimonio, parece como algo incompatible, y no son incompatibles, al contrario, deben ser muy complementarios, como tú bien has dicho antes. Difusión, investigación, conservación son aspectos de una gestión integral que deben de ir en el mismo camino. No debemos entender qué aspecto debe de primarse más, quiero decir que no debe de primarse un aspecto más que el otro. Sencillamente hay que trabajar con líneas estratégicas que hagan converger en un único objetivo. Evidentemente, la investigación, la profundización en el conocimiento del sitio revertirá en una mejor difusión de cara al público, ya sea turístico, ya sea escolar, ya sea un público de carácter general, etcétera, ¿no? En ese sentido, creo deben de converger todas esas líneas de actuación. Entendemos por esa decisión de contar con una persona que conoce también esta inmensa mansión, ¿verdad?, esta gran casa que es Medina Azahara, que la mentalidad es continuista, pero eso evidentemente no implica que no se puedan multiplicar, ¿no?, las líneas de actuación. Evidentemente, hay una cosa que está clara. El trabajo hecho, que ha sido inmenso, que ha sido el producto de varios equipos de trabajo a lo largo de muchos años, no puede olvidarse, sería absurdo. Lo que hay que hacer es seguir construyendo sobre esas bases que son fantásticas. Claro, porque si para las personas que no lo sepan o que no lo tengan fresco, en realidad esta labor de recuperación es tremendamente reciente, ¿no? Es un camino que se inicia en 1911, a principios del siglo XX, pero que, como comentabas, José, antes de comenzar la entrevista, pues bueno, crece, da un salto cualitativo muy grande hace relativamente pocos años, cuando se produce esa transferencia, ¿no?, de competencias. Sí, el salto cualitativo se produce a partir de 1985, cuando se produce la transferencia de las competencias en materia de cultura a la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía se hace cargo de la titularidad y de la gestión del conjunto arqueológico. A partir de ahí comienza esa nueva
una nueva etapa de trabajo. Antes había habido otra etapa, en otras circunstancias, con otros criterios, pero un trabajo sobre el patrimonio, en este caso sobre Medina Zara, según criterios modernos y demás, se produce a partir de esa fecha. Hace unos 3 años, en esa entrevista que Antonio Vallejo concedía a tenor de la publicación de ese libro, La ciudad califal de Medina Zara, arqueología de su arquitectura, editado en Almuzara, él comentaba que había solo un 10% excavado, ¿no? Y recuperado, es decir, que el potencial es inmenso, no solo ya lo que tenemos ya a la vista que excede, ¿no? Es mucho, ¿verdad? Sí, el potencial de Medina Zara es inmenso, sigue siendo inmenso. Efectivamente es un 10% de lo que hay excavado, de lo que es el recinto urbano que manda a construir Abderramán III. Y ese 10% corresponde al sector central del palacio, donde vivía el califa, donde vivían los altos funcionarios, donde vivía toda una serie de gente que estaba en el gobierno de Al-Ándalus. Es decir, desde Medina Zara se gobernaba Al-Ándalus. Al-Ándalus era una realidad política en el occidente de Europa que no era cualquier reino, era un centro, uno de los reinos más importantes de Europa en esa época. No solamente de Europa, sino de todo el ámbito mediterráneo. José, en los últimos 3 años has desarrollado pues, tu trabajo en el Museo Arqueológico en labores de planificación museológica y redacción de programas y proyectos. Entiendo que no es un salto, ¿no? No es un paso, no es un cambio radical. Evidentemente, como decimos, el nivel de responsabilidad, todo cambia, pero ¿qué crees que le puede aportar este periodo breve pero intenso en el arqueológico? ¿Qué puede aportar a mi trabajo futuro al frente emplazamiento actual, de Medina Zara? Pues yo he aprendido muchísimo en el Museo Arqueológico, trabajando al lado de Lola Baena. Y el haberme sumergido en toda la problemática de la planificación museológica, que es un trabajo bastante complejo, pero apasionante, creo que me puede aportar otra visión a la hora de trabajar en Medina Zara. No olvidemos que, en definitiva, aunque estamos hablando de Medina Zara, que es patrimonio arqueológico, se trata de un inmueble, se trata de un yacimiento arqueológico, criterios y técnicas museológicas se pueden aplicar perfectamente en este sitio, se pueden aplicar en Medina Zara. En ese sentido, yo he enriquecido mi bagaje. Mi bagaje de conocimiento y mi bagaje profesional lo he enriquecido en el trabajo a partir de mi trabajo en el Museo Arqueológico. Bueno, en concreto, de hecho, el proceso de musealización del Alcázar es una de las grandes vertientes de trabajo, ¿no? que nos encontramos. Y aquí habría que hablar también de esa mejora de la accesibilidad, ¿verdad? Sí. Y también, bueno, pues recuperar lo que decíamos antes, la divulgación, que sea inteligible, ¿no? Todo lo que se ofrece. Sí, en definitiva, cuando se habla del proceso de musealización del Alcázar, que es una estrategia de recuperación, es la estrategia de recuperación de Medina Zara, ese proceso de musealización solamente significa que se van recuperando los diferentes edificios que componen el Alcázar. Cuando se dice musealización, esto puede asustar un poco a la gente que no es de la profesión, pero musealización significa sencillamente hacer inteligible un sitio, hacer inteligible y ponerlo a disposición del público para su uso y disfrute. Eso es musealizar, la musealización. Parece como si estuviéramos hablando algo muy abstracto, ¿no? Muy abstracto, algo como muy fuera de lo que son nuestros parámetros culturales, pero sencillamente significa eso. Con la finalidad, además, de que todos esos espacios, ¿verdad?, se integren en un recorrido común. Evidentemente, se trata de ir avanzando. Es una operación a largo plazo, claro, muy compleja, que tiene que segmentarse en diferentes proyectos. No se puede abarcar todo, claro, en el mismo proyecto. Hay que irlo segmentando y se va avanzando poco a poco. Es un trabajo a largo plazo.
¿Crees, José, que se produce un desajuste entre lo avanzadísimo que está el trabajo a nivel de arquitectura, no en Medina Zahara en concreto, sino en general, y la atención que reciben los materiales, los diferentes, porque claro, Medina Zahara no es solo la construcción, sino todo lo que alberga, ¿no? Los materiales arqueológicos que proporciona el yacimiento componen uno de los conjuntos más ricos a nivel nacional, por la calidad y por la cantidad de esos materiales. Y todo el mundo sabe que el material clave y una de las características de lo que singulariza a Medina Zahara, por lo menos al Alcázar, es la decoración arquitectónica. Son esos fragmentos de ataurique, que en definitiva son los fragmentos de la piel de edificios que en algunos casos han desaparecido. Es un trabajo muy complejo, muy complejo, muy arduo, porque el volumen en cuantitativo es gigantesco y hay que seguir trabajando en esa línea, porque hay que seguir trabajando en recuperar las singularidades de Medina Zahara. Bueno, y hablando de atauriques, ¿verdad? Esto nos lleva directamente al Salón Rico. Las obras se paralizaban hace un año, un grandísimo proyecto, quizá el más ambicioso, iniciado ya en principios de la década de los 40. En este momento pues hay que echarle imaginación, ¿no? Como te he visto decir en algunas entrevistas, porque son instantes difíciles, pero la restauración del Salón Rico tiene que retomarse, ¿no? Tiene que comenzar ya con esa segunda fase. Sí, se retomará y tendrá que retomarse. De hecho, se va a retomar. No puedo decir plazo, pero sí decir que se hará en cuanto se cumplan los plazos administrativos. Esto es algo que ocurre en todas las instituciones públicas, no es algo privativo de Medina Zahara. Siempre hay dificultades. Tened en cuenta que el trabajo con el patrimonio, y en este caso con el patrimonio arqueológico, y más concretamente con un sitio tan complejo y tan rico como Medina Zahara, ese trabajo no es una ciencia exacta. Surgen siempre imponderables, factores que no has tenido en cuenta. La arqueología no es una disciplina que no es exacta, no es como la física, claro, que puedes aplicar una fórmula. Tienes que trabajar, y muchas veces no es que se improvise, sino que tienes que reajustar los criterios, la metodología en función de lo que va encontrando. En ese sentido se parece un poco a la medicina, ¿no? O a la cirugía, cuando se interviene sobre algo, ¿no? Llegabas, lo comentábamos al inicio, a esta joya única de la arquitectura palatina árabe de Europa como director, tras una etapa muy agitada por la preocupación de los expertos en relación al futuro del enclave tras la destitución de tu antecesor. 1.500 firmas concretamente que hablan de un profundo desacuerdo entre esos especialistas y la gestión más reciente por parte del gobierno regional, aunque como decíamos al principio, pues heredas un legado muy sólido, ¿verdad? Nos encontramos con esos cimientos, o por lo menos con esa pátina, ¿no? de controversia, de polémica, ¿no? Bueno, se puede entender de otra forma. Sencillamente esas 1.500 firmas lo que estaban apoyando era una preocupación, ¿no? Claro, sobre el futuro del yacimiento, y además lo que estaban era apoyando al propio yacimiento. En ese sentido, yo creo que en este contexto es más que bienvenido, en este contexto de crisis en el que nos estamos moviendo, son más que bienvenidas esas firmas ahora y en cualquier otro momento. Yo creo que esas firmas lo que en definitiva están significando es que determinados segmentos de la sociedad, quizás el más especialista, el más académico, es consciente de que Medina Zahara debe de seguir adelante. ¿Y se ajustan esas deficiencias, esos fallos que se detectan a la realidad?
en estas primeras, en esta nueva toma de contacto, aunque tú ya conoces bien? ¿A qué deficiencias te a esas quejas que tienen estos expertos, a estos problemas, por ejemplo, bueno, ya hemos oído mucho hablar, ¿no?, de los problemas de la sede institucional, de las goteras, de ciertos problemas en determinados recintos, habitáculos del recinto, mejor dicho. ¿Crees que se ajustan a la realidad o quizás se ha exagerado un poco? Bueno, hay diferentes interpretaciones. De todas maneras, son dificultades sobre las que se está trabajando y que se solventarán. Todo esto forma parte de la vida cotidiana del sitio y de la vida cotidiana de cualquier institución. La vida de una institución museística no es precisamente un camino de rosas. Eso lo sabes bien, ¿no? Sí. En cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Ni siquiera en el ámbito de los grandes museos, si estuviéramos hablando del Museo del Prado o de los grandes museos internacionales como el Louvre o el British, eso pues, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que nosotros no vemos la problemática o las dificultades con las que tienen que moverse ellos, que seguro que las tienen. En ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es asumir ese tipo de dificultades y trabajar para solucionarlas, sin otro tipo de connotaciones. Vamos, incuestionable desde luego pues ese creciente prestigio y asentamiento a nivel además internacional. Esto solo nos lleva al optimismo. No olvidamos el premio por la restauración de la Casa de Jafar, el Aga Khan, por el diseño arquitectónico del museo, y el de la Comisión Europea al mejor museo en el año 2012, ¿no? Son reconocimientos además muy recientes, ¿no? Son galardones que nos están diciendo que Medina Zahara sigue avanzando y sigue por buen camino, ¿no?, aunque haya cuestiones que se puedan revisar, ¿no? Por supuesto, los premios lo que vienen es a certificar el prestigio y sobre todo, yo creo, el enorme potencial que tiene Medina Zahara de cara al futuro. Con respecto a estas, bueno, un poco a esta vorágine de quejas, demandas, reclamaciones, también nos encontrábamos ese pleno del ayuntamiento que por unanimidad pues hacían esa reclamación. Se añadía a lo que ya hemos comentado, a la presencia de esas goteras, bueno, a la mejora que ya hemos comentado también de la accesibilidad, incluso para personas con discapacidad o para personas que no puedan acceder al recinto por otros motivos. También añadían el problema, la problemática del descenso de visitantes. Y yo quiero preguntarte, José, si consideras que este descenso del 15%, según el último cómputo con respecto al año anterior, ¿te parece significativo o crees que se puede haber utilizado políticamente incluso? No sé si alguien puede utilizar eso de forma política. Lo que sí es cierto es que hacer una evaluación de ese descenso habría que estudiarlo bien y solamente se puede hacer a partir de un análisis del público que está por hacer. Podríamos hablar de forma especulando, podríamos vincular ese descenso con el propio descenso del turismo, con el contexto de crisis económica en el que nos estamos moviendo, etcétera, etcétera. Es decir, que no debe haber una única causa, no debe haber una única causa, pero ya te digo, eso debe de surgir a partir de un estudio serio de cuáles son los flujos de público en el sitio y averiguar ahí, a partir de ahí, cuáles son las posibles causas. En ello estamos trabajando, no es un trabajo sencillo precisamente, claro. Es un trabajo que debe hacerse con cierta perspectiva de tiempo. Y, por supuesto, trabajaremos para solventar esas causas que pueden incidir en esa bajada de visitantes. Pero no olvidemos que nos estamos moviendo en este contexto de crisis, debe de tener una gran influencia en todo esta bajada, que por cierto tampoco es tan significativa. Bien. La contextualizamos, ¿no?, en este descenso general de sin que esto sea algo definitivo, habrá que estudiarlo muy seriamente. Con respecto a estas demandas o estas quejas, podríamos llamarlo una demanda, pero bueno, también una propuesta, podríamos decir, por parte de la portavoz de Turismo del PP andaluz, Rosario Alarcón. Ella reclamaba que, bueno, pedía que se retome
su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y por otro lado proponía pues el uso, la introducción en el programa de actividades de visitas nocturnas por ese tan comentado asunto de la falta de pernoctación en Córdoba. No sé qué opinas de lo primero y de lo segundo. Bueno, todo el tema de la difusión no es la acumulación de actividades. Todo debe de surgir de una estrategia y evidentemente todas las actividades deben de adecuarse a las características y a las posibilidades del sitio. Eso es así. No hay nada descartado, pero habrá que planteárselo no como actividades a corto plazo, sino formando parte de una estrategia que debe de desarrollarse a medio o largo plazo. Es la única forma de trabajar con el patrimonio de forma seria. Y claro, y salvaguardando, garantizando la protección del mismo. Esa es la premisa básica, básica. Si las actividades no preservan, no garantizan la preservación del sitio, habrá que reajustar ese tipo de actividades. Efectivamente, bueno, hemos hablado antes del turismo, hemos hablado también del estudio, hemos dejado ahí la pincelada porque una de las vías y una de las declaraciones que más, una de las que hemos podido escucharte o leerte más bien, José, en estas últimas semanas, ha sido también la referencia a esa apertura al ámbito de la investigación, ¿no? Que se quiere hacer un especial hincapié en que los investigadores pues puedan disponer, ¿no? Tener acceso a este complejo y de esa manera pues acelerar también, ¿no? Ese conocimiento, esa catalogación, ese estudio de Medina Zahara, ¿no? Sí, lo que yo he dicho algunas veces es que hay que potenciar, por supuesto, seguir trabajando en las líneas de investigación abiertas en Medina Zahara, que son muchas y muy interesantes, y profundizar en algunas otras líneas que también están abiertas, pero sobre las que habría que trabajar de forma más profunda, más exhaustiva. En este caso creo que el material arqueológico debe de recibir un impulso en su investigación. Eso es lo que quería decir. Muy bien, bueno, hablábamos antes de ese poco tiempo que ha habido de momento, que ha habido que trabajar, ¿verdad?, empezar a estudiar, analizar, tomar un poco posición, orientarse y alternar esto con toda esta vida pública, sobre todo en estos últimos días. De todas formas, ya se han tomado, ¿verdad?, algunas decisiones, ya ha habido, ¿no?, que dar algunos pasos hacia adelante, ¿no? Sí, hemos dado pasos hacia adelante. Se ha puesto en marcha la difusión destinada a escolares. Se va a hacer un programa piloto de difusión con escolares para trabajar con materiales didácticos. Se sigue trabajando en el programa de difusión ya consolidado en el conjunto, y se abrirán otras vías de difusión precisamente para trabajar sobre la incidencia de Medina Zahara, sobre la proyección de Medina Zahara en la sociedad cordobesa, que me parece que estaba un poco como oscurecida, ¿no? Pues bueno, pues a través del trabajo con el tejido asociativo de Córdoba, tanto de carácter vecinal como cultural, etcétera, ¿no? Y con respecto a la cafetería, de la que también se ha hablado muchísimo. La cafetería habrá que ponerla en marcha y se va a poner en marcha, ya se está trabajando en ese sentido. El proceso es largo porque es un proceso administrativo que tiene sus plazos, que tiene su procedimiento, pero ya se está trabajando en ese sentido. La cafetería hay que entenderla como un servicio público que es básico en el caso del contexto del edificio de recepción del público. Pues en sacar el máximo partido, decía Isabel Ambrosio, intentar pues ver, ¿no?, cómo se puede hacer todavía más accesible, decíamos, Medina Zahara. También en algún momento te hemos podido leer, José, decir o aludir, hacer referencia a que además de la investigación, como hemos comentado antes, Medina Zahara pues da mucho más de sí, ¿no? No solo en el ámbito de la arqueología, de la historia, sino también incluso de otras disciplinas como la sociología, ¿no? Sí, con eso lo que quería decir es que la investigación en el conjunto arqueológico puede diversificarse. Eso es algo que
que ya está asumido en todos los ámbitos del patrimonio. Es decir, la investigación del patrimonio no es solamente, en el caso del patrimonio arqueológico, no se reduce solo a la disciplina arqueológica, se pueden hacer muchas otras cosas. En el caso de la sociología o de la museología, me refería ahí a profundizar en los estudios de público. Los estudios de público son fundamentales, primero para conocer cuál es tu público, en definitiva, cuáles son tus clientes, y ofrecer lo que realmente demanden. Es decir, en ese sentido es una línea de investigación que debe de profundizarse. La otra línea de investigación que también debe de profundizarse es la museológica, es decir, es seguir investigando en sistemas, en criterios, en recursos de interpretación que hagan más fácil la comprensión de Medina Zahara por parte de un público amplio, que no es especialista en la materia. Esos son ámbitos, disciplinas complementarias, pero que son muy interesantes y que tienen que ver con la proyección social de Medina Zahara. Si no se trabaja por ahí, el propio yacimiento arqueológico, el propio conjunto, se quedaría corto. No sé si me he explicado claro, bien. perfectamente, sí, pero como son tantos temas, ¿verdad?, tantos asuntos, pues queríamos puntualizarlo para conocer un poquito mejor. Me comentabas antes de arrancar con la entrevista que, bueno, que había sido pues una auténtica locura, ¿no?, todas estas semanas de trabajo, de toma de contacto, y sin embargo vemos que ya se va asentando, ¿no? Va generándose esa sensación de, bueno, ahora ya por lo menos empiezo a poder estar solamente pendiente de esto, ¿no?, de la que va a ser tu dedicación, esperemos que por muchos años y con muchísimos éxitos. Pues sí, estas primeras semanas han sido... los periodistas tenéis la culpa, bueno, pero en fin. Pero yo encantado, encantado. Ha sido mucho trabajo, la toma de contacto siempre es frenética en estos casos, pero yo estoy muy contento y muy bien, porque creo que esto también ha servido para profundizar en la proyección social de Medina Zahara. Muy bien, bueno, pues nosotros que también queremos contribuir con nuestro pequeño grano de arena a esa proyección, a esa promoción de este complejo arquitectónico, pues la verdad te agradecemos muchísimo, José, que nos hayas acompañado hoy y te emplazamos para una próxima ocasión en la que ya los medios no estemos tan pendientes, pero sí siga siendo muy necesario que se conozca ese trabajo, esa labor, siempre lo comentamos, silenciosa en este tipo de responsabilidades, ¿no? Son cargos, como decíamos, tremendamente complejos, pero no nos enteramos, ¿no?, de lo que sucede tras los muros y de la inmensa labor que se realiza, así que te llamaremos y te pediremos que regreses. Pues yo estaré encantado, estoy a vuestra disposición y muchas gracias a vosotros por haberme llamado y darme la oportunidad de expresarme en público.